Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Es una tristeza porque tú ves que cuando hacen un concierto la gente aparece. Cuando es un pasadía la gente aparece. Cuando tú le dices, vamos a un estudio bíblico, eso no lo quiero ir. Por eso es que hay tanto ignorante diciéndole amén a un montón de disparates de las redes sociales. Y tenemos un sinnúmero de gente cristianos que son unos analfabetas en la Escritura. No conocen a Dios así, tanto creyentes como ministros. Y bueno, vamos en esta noche a encomendarnos a Dios y al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para llevar a cabo lo que vamos a estar enseñando. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. Declaramos en el nombre de Jesús que tenemos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, para la gloria de tu nombre. Declaramos que esta palabra cae en buen terreno y da buenos frutos. En el nombre de Jesús. ¿El pueblo dice? Amén. Amén. Bueno, ¿qué es lo que yo estoy enseñando los domingos? Mírate, ¿por qué tienen que pensarlo? ¿Ah? Se están copiando uno de los otros. Ay, Señor amado, Señor, ¿qué yo he hecho para merecerme esto? Como decía un presbiterio. Estamos estudiando sobre el ministerio del profeta por causa de que hoy en día se habla mucho de profetas y apóstoles. Y yo digo y creo en el ministerio del profeta, como creo también en el ministerio del apostolado. Lo que no creo es que la mayoría de los que se dicen ser apóstoles lo son. Y la mayoría de los que dicen ser profetas no lo son. Y estamos estudiando sobre eso. Yo voy a pasarlo para los jueves, porque esto es un estudio que solamente personas que desean crecer y tener conocimiento. Porque mucha gente va a la iglesia y van los domingos y lo que van es no sé a qué es lo que van, porque no se interesan en aprender. Quieren vivir de emociones y de gritos de júbilo y de brincos y saltos, pero no les gusta estudiar. Y cuando tú no te gusta estudiar, pues ya tú sabes, eres vulnerable para recibir cuanto disparate aparezca por ahí. Y hoy en día se están predicando muchas cosas raras, erróneas, en las redes sociales, en muchos lugares, que si usted no tiene un buen fundamento bíblico, usted las va a creer y las va a aplaudir. Yo me quedo sorprendido cuando, por ejemplo, que yo veo que hay gente que hacen, ¿cómo le llaman a eso? Transmisiones, sí, pero ¿cómo le llaman? Facebook Live, ok, eso mismo. Y sale un tipo hablando, tengo una palabra para ti, que si esto, generalizando. Y empieza a hablar en lengua y empieza a decir que está trayendo un mensaje, que de parte de Dios, y tú ves que algunas veces hay hasta 500, 600, 1000. Amén, gloria a Dios, Señor, háblame, ay, que si esto, que si lo otro. Se supone que un cristiano dirigido por el Espíritu Santo, un cristiano maduro, no tiene que andar buscando quién le ministre palabra de Dios, sino que la busca. Y tú te das cuenta que son personas que no tienen comunión con Dios. Y muchos se prestan y se dan el guille de profeta, y de profeta no tienen un pelo. Son unos grandes manipuladores. Y cuando tú le hablas cosas bonitas a la gente por las redes, y le trae supuesta palabra, palabra de Dios. Tengo una palabra para ustedes, que si esto, que si lo otro, y cosas bonitas, pues ya tú ves, eso es lo que busca la gente. Ahora, pero si que estuviese hablando, le estuviese diciendo, ustedes tienen que buscar más de Dios, tienen que sacar más tiempo para orar, para meterse en la palabra, eso sí que no le dicen muchos amén.
Ahora, pero si le profetizan cosas maravillosas y los adulan, pues eso sí. Y los que hacen live aquí, hagan una prueba un día. No le traigan mensajes, solamente empiecen a decirle que tienen una palabra profética para ellos y empieza a hablarle cosas maravillosas. Tú ves cómo hacen así. Como dicen en la televisión, el rating sube de gente ignorante. Sí, sí. El rating sube de gente ignorante buscando de que Dios les hable y por eso es que se meten en tantos problemas. Ok, estuvimos hablando de que los ministerios son puestos por Dios, no son puestos por los seres humanos. Tú no puedes ir a un instituto, a un seminario a estudiar para ser pastor. Tú primero tienes que tener llamado de Dios y luego buscas el entrenamiento. Tú no puedes ir a una escuela que hoy en día dicen escuela de profeta, aunque en la Escritura no habla de escuela de profeta. Para ser profeta, primero tiene que ser llamado por Dios. Los ministerios no es lo que tú quieras, es lo que Dios ha determinado para ti. Sin embargo, los dones te enseñan, los dones del Espíritu, eso sí tú los puedes procurar. ¿Cómo los procuras? Consagrándote y deseándolo con todo corazón. De que Dios te use de acuerdo a su voluntad en el momento en que necesitas la manifestación de algún don del Espíritu. Pero tú no puedes estudiar para ser apóstol, ni puedes estudiar para ser ninguno de los 5 ministerios. Porque primero Dios llama, entonces luego capacita. Amén. Cuando ya tú sabes que tú tienes en tu interior, de hecho eso no te priva de que estudie. Yo no tengo llamado, por eso yo no tengo que estudiar. No. Tú tienes que, se supone que tú estudies la Escritura y que no seas un neófito en ella. Aunque no tengas aunque no tengas ninguno de los cinco ministerios, pero se supone que tú puedas conocer las Escrituras. Y para eso, pues, Dios llamó a ministerios, y uno de ellos es el maestro. Hablamos también que ninguna persona que tiene un llamado directo de Dios, por ejemplo, si es apóstol o es profeta o evangelista, no puede usurpar otro ministerio si no tiene la unción para ese ministerio. Un evangelista no puede ser maestro. Puede enseñar, pero no tiene la unción del maestro. ¿Okay? El evangelista anuncia el reino de Dios, anuncia el evangelio, pero el maestro lo explica de tal manera que las personas puedan entenderlo. En otras palabras, diluye los mensajes de las Escrituras, pero no todos tienen esa gracia, porque la gracia viene de parte de Dios con el llamado. Ahora, una persona puede tener varios llamados. Por ejemplo, un verdadero apóstol te corre los cinco ministerios. Lo mismo te hace trabajo de evangelista, lo mismo te hace trabajo de maestro, lo mismo que Dios lo puede usar en milagros, lo puede usar en profecía, y puede correr los 5 ministerios. Yo conozco personas, y me viene siempre a la mente un hermano que fue uno de mis maestros, llamado Ronald Short, que él operaba en los 5 ministerios. Incluso la mayoría de todos los dones se manifestaban en él de una manera extraordinaria. Pero era un verdadero apóstol. Apóstol no es una persona que va por iglesias a iglesias y que donde lo inviten a iglesias. No, un verdadero apóstol es una persona que va a lugares donde incluso no hay iglesia y funda iglesia. Y va a países a fundar iglesia, no a visitar a otra iglesia y allí hacer un servicio y que eso no es un verdadero apóstol. Los apóstoles no andaban en esa, andaban llevando el evangelio a lugares donde no se había predicado y establecían iglesias. ¿Ok? Y hay muchos que se dicen ser pastores y no han fundado nada.
Por eso como está la fiebre esa de pastor, y ahora es pastor y profeta. Y algunas veces yo veo que hay una tendencia que si el supuesto, porque ya no quieren ser pastor, el supuesto apóstol, pues si la esposa tiene que ser profeta, o la hija. Y las escrituras no me enseñan esas cosas. No quito que una persona pueda ser llamada a ser profeta, pero un profeta no es lo que hoy en día encontramos por ahí, gente adulando a los demás, ofreciéndole un sinnúmero de cosas, hablándole de carro, de casa, de novio. Y tú los ves que parece que veo, ¿qué ves? Yo veo matrimonio. Veo esto, veo lo otro. Nosotros ya está viendo uno que está diciendo, veo unas llaves de un dealer, yo creo que iba a decir de un dealer de Mercedes-Benz. Se lo estaba diciendo al pastor. Cuando no es un helicóptero, te anuncia un avión. Y tampoco, el profeta no es para estar diciendo quién va a ganar en las elecciones. ¿Sabes cuántos han caído diciendo, va a ganar tu fulano y gana otro? Aquí en la pasada elección le profetizaron a este popular, ¿cómo se llama? Que ahora quiere cogerlo otra vez. A Charlie. 2 personas. Te veo ya gobernando. En la casa será. Y yo he visto personas que le han profetizado que van a ganar. Y me acuerdo, creo que es una de Guatemala que le dijeron que iba a ganar la elección y ella se tiró y llegó última. Porque se dejó llegar por Guille. Y no pegan una. Y la gente con todo y eso lo sigue creyendo los disparates de esas personas. Ok. Vamos a buscar en Efesios capítulo 4. Hasta aquí en Puerto Rico han habido algunos que han dicho, va a ganar fulano y gana otro. ¿Sabe? El ministerio del profeta es un ministerio serio. No es para ir de iglesia en iglesia. Tú sabes que Jesús es el ejemplo más grande de ser un profeta. Y él no andaba profetizándola a medio mundo. Cuando había que profetizarla, pero él no andaba profetizándola a todo el mundo. Y hay algunos que hacen unas sesiones que parece una sesión de espiritismo. Ahora te toca a ti, te traigo una palabra a ti, te traigo una palabra a ti, a este pelo veo. Y ya tú sabes. Y eso verdaderamente no es la función de un verdadero profeta. Y el ministerio de un profeta, igual que de un apóstol, es un ministerio serio. ¿Sabes? Que no se puede coger livianamente. Hoy yo veo que todo el mundo se pone el título de apóstol y otros de profeta que cuando tú los examinas no tienen nada. Imagínate, yo vi una persona, ese que dijo de las llaves, que vio un perro blanco de ojos azules y que Dios le dijo, el Espíritu le dijo en ese momento, que ese era el Paracleto, el Espíritu Santo. Y es uno de Panamá. Y después se retractó, ay, me equivoqué, pero como que te equivocaste. Y si te equivocaste en eso, ¿sabes Dios cuántas veces te has equivocado diciendo que Dios te dijo? ¿Ah? Porque en una cosa, yo digo, o no tiene fundamento bíblico, porque jamás yo puedo comparar al Espíritu Santo con un perro. ¿Ok? Pero se tiró la maroma y cuando le cayeron encima, entonces se retractó. Y es uno de los que siempre anda por ahí diciéndole nombre a la gente. Tú eres fulano, que sí, esto. Aquí está uno que se llama fulano. Y cuando él pasa y tu esposa se llama tal, y algunas veces
tú cuando lo examinas muy bien, lo que hay es un espíritu de adivinación. Eso existe. La palabra te enseña sobre espíritu de adivinación. Cuando los apóstoles traían palabras de ciencia a una persona, era para algo en específico y algo importante. No esa charlatanería que tienen hoy en día de estarle profetizando un sinnúmero de cosas. Veo una motora, veo esto, veo lo otro. Entonces eso se presta para que la gente vaya en esos sitios a buscar palabra de Dios en vez de encerrarse con Dios para que Dios le hable a ellos. Se vagancia. Ir a un profeta para que te traiga un mensaje, eso es como ir a un espiritista a buscar un mensaje. No, el ministerio del profeta no es para eso. Antes se consultaban en el Antiguo Testamento porque era el único que tenía, uno de los que traía palabra de Dios al pueblo de Israel. El trato que Dios tenía con el pueblo de Israel es distinto al de nosotros. Nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, no por el profeta. Ni por ninguno de los 5 ministerios. Cada creyente es dirigido por el Espíritu. Un profeta te puede confirmar a ti algo que ya tú tienes en el Espíritu, pero no te puede dirigir tu vida. Estaba leyendo esta tarde un libro de Kenneth Hagin, él estaba hablando precisamente de ese asunto. Y él dice que él conoció mucha gente, y yo también he conocido, que se metieron en matrimonio porque alguien le profetizó. Y estaba hablando de uno en específico. Y ese que le estaba hablando dijo, este era un hombre de Dios que tenía un buen ministerio, pero no tenía buena enseñanza. Y yo he encontrado mucha gente que son apóstoles y son profetas, pero no tienen una base bíblica. Algunos de ellos ni han estudiado, se cree que pueden depender solamente de el don que ellos creen que tienen. Y entonces este hombre le creyó al profeta, se casó y terminó dejando la iglesia. Terminó dejando su ministerio. Porque entonces la persona le salió tremendo limón. Imagínate que tú te casas con una persona que después no quiere buscar a Dios. Yo le he visto, en los años que yo llevo, yo he visto personas que han entrado en matrimonio, vienen y me vienen por ahí con un mandulete, que ellos dicen que... y me acuerdo de uno en específico que le dijo a la persona, bueno, si tú vas a la iglesia, porque la persona le estaba rapeando, ¿sabes? Entonces, ¿te entienden ese término, verdad? Yes. Rapation. Yeah. En inglés, para que lo entiendan. Y entonces ella le dice, si tú vas a la iglesia y cuando hagan el llamado, tú pasas al frente, pues podemos meter mano, como decían ellos, casarnos. Y si tú le das el plan, ¿qué va a hacer? Entonces vino y le preguntaba, oye, pero ¿cuándo es que van a hacer la cosa esa que tú dices? ¿Cuándo es que van a hacer el llamado ese que tú dices? ¿Tú crees que esa persona vino a buscar a Cristo? No, lo que vino a buscar una presa, ¿verdad? Pero ella fue tan sanana, tan bobolona, que le dio el plan y él lo ejecutó. Y alzó la mano y todo. Y dijo, ya, nena, ya. Ya. ¿Ah? Se casaron. Esa fue la última vez que lo vi en la iglesia. Porque hay gente que son, yo no sé, son espiritualmente retardados mensual, que no entienden las cosas. Ok. Dice, verso 11, estamos en Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y ¿qué? Y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de ¿quién? Cristo.
para que ya no seamos niños frustrantes llevados por doquiera de todo viento de enseñanza o doctrina, como lo dice aquí, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas ¿de qué? Del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Dice que estos ministerios es para que nosotros crezcamos. Se supone que estos ministerios trabajando juntos es para edificación de la iglesia, para que la iglesia crezca. Y la iglesia sin fundamento no puede crecer. Estoy hablando individualmente, espiritualmente. Los problemas, las tribulaciones, lo que le llaman hoy llamados procesos, que no es bíblico, y las pruebas no te hacen crecer. Lo que te hace crecer y cambiar tu carácter es la palabra. Lo que te da crecimiento es el conocimiento y tu consagración a Dios. ¿Ok? Usted puede pasar sufrimiento, pasar hambre, pasar de esto, enfermedad y cuánta cosa, y usted no va a crecer nada. Porque si fuera así, en Haití, en África y en un montón de lugares donde están pasando mucha necesidad, serían la gente más espirituales que vive. Igual que en la India. Sin embargo, en la India son las personas más confusas espiritualmente, que tienen más de 300 millones de dioses diferentes. Allí se les rinde culto a las ratas, a las vacas, a los animales, al dedo gordo, todas esas cosas. De todo hacen un culto. Porque hablando espiritualmente están bien confundidos y sufren mucha hambre y necesidad. Si Dios hubiese diseñado el sufrimiento para tu crecimiento de tu carácter, para el crecimiento espiritual, pues Jesús hubiese estado caminando por las calles enfermando a la gente. ¿Verdad? Si te veía lo más bien, te venía y te metía la pierna para que te cayera y te jalara la cabeza para que así aprendiera. ¿Sí? ¿Verdad? Estuviese enfermando a la gente, pero era todo lo contrario. Jesús nunca enfermó a nadie. Nunca le hizo mal a nadie. Dice, la Escritura dice que él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Por la iglesia de hoy en día le echa la culpa a Dios y lo pone a él como que te está procesando para llevarte a un nivel que ellos dicen, mediante el sufrimiento. Y el sufrimiento no te lleva a ningún lado. Es más, mucha gente cuando están en sufrimiento lo que hacen es se apartan. Cuestionan a Dios y algunos hasta dicen, no te voy a servir más, mejor me voy para el mundo. Y todas esas personas que enseñan eso es porque no conocen a Dios, ni conocen su palabra. Los otros días yo siempre estoy en YouTube buscando, porque yo no veo televisión cristiana, sinceramente. Y yo en YouTube yo escojo quién oír. Entonces veo una persona que dice la bendición de ser procesado. Y yo digo, vamos a ver lo que dice la señora esta, la muchacha, señora esta. Entonces coge una escritura, Romanos 8:28. Porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, conforme al propósito que son llamados. Y mira la conclusión de ella. El proceso que vas a recibir depende del llamado, del tamaño del llamado que Dios te dio. Ahí no está hablando de proceso. Ahí está hablando de lo que el Espíritu intercede por ti, obrará para tu bien. Ahí no está diciendo que una tragedia o cualquier otra cosa mala. Entonces, hablan de proceso y no te explican lo que ellos quieren decir con proceso. Y ahí usted puede meter el problema suyo. Y yo siempre he dicho, cuando digo esto, me imagino una niña o un niño que esté siendo abusado y que estoy yendo desde el frente diciendo que eso es un proceso de parte de Dios para llevarlo a cierto nivel. O una mujer que está sufriendo porque el marido le pega, porque el marido le insulta, o pasando vicisitudes y todas esas cuestiones, y que piense, pues ese es mi proceso. Porque ellos no explican. Igual que habla de prueba, no explica lo que quiere decir con prueba.
Y como decía mi pastor antes, entonces cogen una funda y ahí meten todos los problemas y le ponen por fuera pruebas. Y muchas de las cosas que le pasan a los cristianos es porque ellos mismos se lo han buscado. Son cosechas de siembra que ellos han hecho. Que ni Dios ni el diablo están en el asunto. ¿Ok? Porque si tú te das un martillazo, no le eches la culpa al diablo. Fue que no diste de donde tenía que dar. ¿Ok? Entonces, yo dije, pero mira qué disparatera esta mujer. Pero la cuestión es todo lo que están sentados. Están diciendo amén. Gloria a Dios. Y lo que le está hablando es un disparate. Y como eso está en moda, la palabra está en moda, proceso, y lo cantan, y lo bailan, y lo predican, pues la gente se acomoda a eso y lo cree. Y tú le preguntas a la persona, ¿qué te pasa? Es que estoy pasando por un proceso. ¿Y cuál es el proceso tuyo? No, un problema. Me vació la goma el carro. Mire, la mayoría de todos los problemas que confrontan los cristianos, también los inconversos lo confrontan. Hay cristianos que se enferman y hay no cristianos que se enferman también. Hay cristianos que los botan del trabajo por negligentes, y hay también otros que también los botan del trabajo y no son cristianos. Lo que pasa es que aquellos tienen mala suerte, ellos dicen, estoy salado. Y acá es, Dios me está probando para llevarme a un nivel más alto. No sea bobolón, eso no es así. ¿Ok? Por eso es que se molestan conmigo, dicen, me dijo bobolón. Perdóname, pero lo que yo quisiera decirte, no te lo estoy diciendo. Confórmate con ser bobolón. Ok. Estuvimos hablando de que los llamados son constituidos por Dios, no por el hombre. Hoy yo veo personas que, incluso ningún profeta es llamado a repartir dones ministeriales, como yo le he visto hacer. A personas le dicen, yo veo en ti un apóstol. No es que tú veas, es que Dios me haya llamado. Entonces una persona inmadura oye eso, ay, rápido se pone el título. Yo veo en ti un profeta. ¿Ah, sí? Y si tú no tienes un buen fundamento, lo vas a creer. Era como una persona que, si te veían una persona con una corbata en la iglesia, decía, yo veo en ti un pastor. ¿Tú te crees que una corbata es lo que Y son así, son dirigidos por la carne y entonces empiezan a adivinar. Y eso es un peligro. Porque si tú aceptas un llamado en el cual no fuiste llamado y tratas de hacerlo, vas a fracasar. Y aparte de que vas a fracasar, puedes morir antes de tiempo. Porque el diablo te puede cortar la vida. Y yo lo he visto pasar. Personas jóvenes morir a temprana edad por meterse en un llamado que Dios no los llamó. Lo que andaban buscando era un sostén material. He visto evangelistas, personas que Dios usaba evangelizando, dando su testimonio, evangelizando, pues para buscar un sostén económico, se metieron a tratar de ser pastor y fracasaron y murieron antes de tiempo. Porque estás ejerciendo algo que Dios no te llamó. ¿Ok? Usted nunca reciba llamados de nadie. Aunque sea el pastor más prestigioso y que el profeta más... No, a menos que Dios no te lo haya puesto en tu corazón. Eso es bien importante. Porque por allá andan un montón de charlatanes repartiendo apostolados y ministerios. Y ningún profeta está llamado, ni tampoco ningún pastor te puede dar a ti un ministerio. Nosotros ya vi una convención donde llamaban por una lista, fulano de tal, te proclamamos apóstol. Y se para,
el otro fulano de tal, te proclamamos apóstol. Y una fila así de, y fulana de tal, te proclamamos profeta. Eso no es así. Ninguna persona tiene autoridad en la tierra para darle un ministerio a nadie. El ministerio lo constituye Dios. Dios llama. ¿Ok? Ahora, Dios te puede confirmar por otra persona. Pero sin tener tú en cuenta de que ni tienes el sentir del Espíritu, ni nada, que venga alguien y te diga, yo veo un pastor en ti, yo veo esto. Si fuera así, yo fuera apóstol. ¿No? Y estuviese en África. Sí, porque a mí me enviaron para África. Y yo no sé si era para salir de mí, pero algo me... Aún Pablo fue constituido por Dios. Búsquese el 1 Timoteo capítulo 2 y verso 7. Ahora, enseñamos el domingo pasado que cualquier cristiano, cualquiera, puede profetizar y debe procurar profetizar. Eso no es solamente para los profetas. Dicho sea de paso, los profetas no andaban hablándole a medio mundo y a Raimundo. Algunos profetas eran llamados a hablarle a reyes, otros a traerle al pueblo palabra de Dios, porque en el Antiguo Testamento todos estaban muertos espiritualmente y el Espíritu Santo no moraba en ninguno de ellos. El Espíritu Santo no moraba en Moisés, no moraba en Elías, ni en Eliseo, ni en David, en ninguno. Solamente el Espíritu Santo venía sobre ellos, hacía lo que tenía que hacer y luego se apartaba porque no podía vivir en ellos, porque todos estaban muertos espiritualmente, no habían sido redimidos, no eran una nueva criatura y todavía tenían la muerte que recibieron a través de Adán. ¿Ok? Ninguno de ellos había sido justificado. Y eso mucha gente no lo comprende. Y a lo mejor alguien me oye y me dice, ¿cómo va a decir que Moisés no tenía el Espíritu? No lo tenía permanentemente en él, es lo que quiero decir. Pero el Espíritu Santo venía a él y decía lo que tenía que decir, igual que venía en Aarón, sobre Aarón, y hacía lo que tenía que hacer, pero no vivía en ello. Sin embargo, la iglesia posee la presencia del Espíritu Santo permanentemente en ellos, porque ya nosotros hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Somos una nueva criatura, tenemos una nueva naturaleza. Alguien dice, pero ¿cómo va a decir que tenemos una buena naturaleza? Y todavía en la iglesia tú encuentras gente chismosa y cuenta todo. Tienen una nueva naturaleza, pero viven conforme a la carne, que son dos cosas diferentes. No viven conforme al Espíritu. La Escritura te enseña a vivir conforme al Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Pero no todos los cristianos son guiados por el Espíritu. La mayoría de ellos son guiados por la carne, por los sentidos. Cuando me refiero a la carne, estoy hablando de los sentidos. Por eso es que ellos tienen que sentir que se le paran los pelos para decir la presencia de Dios está aquí. Sin embargo, la Escritura dice que Él está en ti, que nunca te dejará y nunca te desamparará, y que permanece en ti. Y que somos templo, habitación, casa del Espíritu Santo. Pero mucha gente depende de los sentidos. Ay, pero es que yo tengo que sentir que la piel se me ponga como gallina y sienta cosquillas y sienta corriente para pensar que el Espíritu Santo está aquí. Eso es vivir conforme a los sentidos. Eso es lo que le llaman vivir conforme a la carne. Si vives conforme al Espíritu, crees la palabra y aunque no sientas, la sigues creyendo. Amén. Amén. Pero yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que la mayoría de los cristianos viven conforme a la carne. Y se deleitan más en la carne que en las cosas del Espíritu.
Ok, Pablo fue constituido predicador, primeramente, apóstol, 1 Timoteo 2:7. Era maestro para los gentiles y Pablo porque alguien que estaba leyendo y tiene mucha razón, habían diferentes categorías de profeta. Por ejemplo, el profeta del Antiguo Testamento traía mensajes de Dios, pero casi siempre vivía de una manera solitaria. Los profetas de antes vivían solitarios, la mayoría de ellos no eran casados, no tenían familia. Eliseo no tenía familia, Eliseo no era casado, igual que el otro, ninguno de los profetas, ni Jeremías, ni ninguno eran y vivían separados para Dios totalmente. Elías tampoco era casado. Es diferente. Y el apóstol Pablo, su ministerio como apóstol y como predicador y como maestro, y también era profeta. Él estaba en una categoría totalmente diferente a la de nosotros porque él fue llamado a traer el mensaje de parte de Dios, que son las epístolas. Ningún profeta puede añadirle a las escrituras. Ningún profeta puede añadirle a las escrituras una nueva revelación. ¿Ok? Porque por ahí hay una loca llamada Ana Méndez que dice que Dios la llevó a la cueva donde Juan, a la isla de Pasmo, y que allí ella recibió otro apocalipsis. ¿Ok? Pero son muchos los ignorantes que le creen y hasta escribió un libro. Esa es la que vende pañuelos proféticos. Que si tú le compras ese pañuelo y te lo pones por arriba, pues proféticamente van a venir bendiciones. Toda esa brujería. Y vende cuadros proféticos. Que si tú pones ese cuadro en tu casa, pues va a haber bendición. Lo que le falta es que venda herradura. Sí, porque es lo mismo. Pero mucha gente le cree. ¿Por qué? Porque tenemos un sinnúmero de cristianos analfabetas. Esa es la que dice que los billetes hablan. Y se pone un billete así en el oído. Y después recoge una ofrenda y dice los 10,000 aquí y los de menos 10,000 acá. Si tienes un diamante, si tienes un carro, si tienes esto, oye. Y la gente son tan estúpidos, tan bobolones, perdón también, que le creen. ¿Ah? Mire, yo he visto tantas cosas. Y a mí ahora tengo la libertad, ¿sabes? Porque como esto no va a salir por la televisión, va a salir por un montón de lados, menos por televisión, pues tengo la libertad de hablar la verdad. Siempre he hablado la verdad, pero un poquito aguantado para no ofender. Pero yo conocí un llamado evangelista, iba por las iglesias, desvalijando a las iglesias de las prendas. Entonces pedía en la ofrenda que sembrara tu sortija, que sembrara toda esta cosa. Un día yo andando con otro hermano de aquí, pasé por la casa de él y él se asoma a mi carro y me dice, déjame ver tus prendas. Y yo, mira, tengo una bolsa de prendas ahí. Y yo le dije, yo no quiero ni tan siquiera un alfiler de esos que tú tienes ahí. Porque eso fue lo que... No se lo dije, pero yo no quiero ninguna de esas cosas. Porque eso venía de haber esvalijado.
a una iglesia. Fui a una iglesia y mira lo que pude. Y yo dije, este no sabe lo que está haciendo, porque lo que tú le hagas a la iglesia te la vas a ver con Dios. Hoy no existe. Cayó enfermo de una manera y ya se fue. Yo, si digo el nombre, ustedes lo iban a conocer, pero no lo voy a decir, porque eso no es el fin. Pero tenía esa costumbre. Y tenían una costumbre de ir al banco y cambiar un billete de 100 por billete de A1, y entonces le ponían al frente y acá, y al frente y atrás le ponían un billete de 10 o de 20, y entonces empezaban a hablar de ofrenda. Dicen, para que ustedes vean que yo nada más no le hablo, yo también voy a aportar. Y sacaban eso y hacían brrr, y tú estabas sentado allá, casi tú no ves bien. Entonces él daba su paquete de billetes, que es un billete a uno nomás, pero ¿cuánto se llevaba? Los miles de pesos que se llevaba. Y eso yo lo vi. Y te podría mencionar los nombres, pero ese no es el fin. Y ese era un truco. Iban a las iglesias y se quitaban una corbata y no se la daban a cualquiera. Se la daban a uno que ellos algunas veces averiguaban que tenían empresas y tenían billetes. Y les regalaban hasta el gabán. Y una vez uno lo hizo aún en esta iglesia, no aquí cuando estábamos en la número 2. que Carlos Curé dio un gelo bueno. Y le dieron una maraca que tenía tamojo. Y yo dije, ¿sabe? Y van en iglesias haciendo los mismos trucos. Pero un día le va a llegar que esos trucos le van a saber ayer. Que campeen con su respeto y sigan engañando a la gente para sacarle el dinero. Pero algún día le van a tener que dar cuentas a Dios. Igual que todos aquellos que engañan a la gente diciéndole que paste para que Dios cumpla su palabra, algún día van a tener que pagar por eso. Porque eso no es escritural. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Amén. Sin que tú le des dinero. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Tú no tienes que pagar por ellas. Ni tampoco tienes que sellar la palabra. La palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Amén. Y la palabra se cumple. Yo no tengo que añadirle 20 pesos para que Dios... No. Esos son trucos que se ven en muchas iglesias y que la gente los ha aceptado como si fueran bíblicos. Y no sabe que los están cogiendo de zángano. Si tan fácil es decir, mira, tengo una necesidad, ¿cuántos me van a ayudar? Vamos, póngase en pálido. Pero ¿para qué engañarlo? ¿Ok? Leímos a Timoteo. Estábamos hablando de Pablo, ¿verdad? Que fue constituido predicador, apóstol y maestro. Dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, y digo la verdad y no miento, y ¿qué más? Y maestro. ¿Para quién? Maestro de los gentiles en la fe y verdad. Quiere decir que Pablo fue llamado para enseñarle a los gentiles. A Pedro no lo podían poner para enseñarle a los gentiles porque Pedro todavía estaba consumido con la ley y todavía no había sido liberado de las costumbres. Y por eso Dios llamó a Pablo para que le fuera a predicar a los gentiles. Ok, Pablo era apóstol de los gentiles. Ok, búscase ahí mismo en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 11. ¿Me avisa cuando estemos ahí? Hablando Pablo dice, del cual yo fui constituido, primeramente,
predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Esas eran las funciones primordiales de Pablo. Pablo era un apóstol, pero Pablo no estaba en una iglesia y solamente estaba en una iglesia. Él viajaba a distintas partes y fundaba iglesias, dejaba iglesias establecidas, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica, fueron fundadas, y la de Gálatas fueron fundadas por Pablo. Entonces, pues él le enviaba las cartas, que es lo que nosotros tenemos ahora, las epístolas de Pablo, para enseñarle doctrina. Yo alguna vez oigo personas, no, porque lo mío no es doctrina, lo mío es el espíritu. Pues tú no sabes lo que estás hablando. Por eso es que dices tantos disparates. Porque la doctrina es necesaria, la doctrina hay que decir la enseñanza, porque la doctrina es lo que te crea fundamento. Tú necesitas saber qué Jesucristo hizo por ti, cuál es el estatus que tienes con Dios, cuáles son sus promesas y cuáles son sus exigencias. Todo eso se enseña. Eso tú no lo puedes aprender en un cuarto ahí orando y hablando lengua, como quieren hacer algunos. Entonces salen de ahí viendo visiones de ajos y habichuelas, y que Dios me mostró y vi esto y viste lo otro. ¿No? Y tuve un sueño, sí, todo el mundo tiene sueños. ¿Cuántos aquí sueñan? Dios habla por sueños, pero no todos los sueños son de Dios. Si fuera así, yo estuviese fastidiado porque he tenido unos sueños. Ok. Ya lo leímos, ¿verdad? Fue constituido apóstol y maestro para los gentiles. Sin embargo, aquí encontramos en la Escritura otro profeta que muchos lo usan como referencia para justificar de que no es necesario tener señales y prodigios. Entonces usan a Juan el Bautista. Y yo he oído predicar, no, porque Juan el Bautista Jesús dijo que no había nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, él no hizo ningún milagro. Es que la gente, Dios mío, él no hizo milagros porque en el tiempo de Juan el Bautista todavía Jesús ni había empezado su ministerio, y quien introdujo los milagros y las liberaciones, las sanidades, fue Jesús a sus discípulos. Y Juan el Bautista no participó de eso. Juan el Bautista fue llamado a anunciar la venida del Cordero. Eso no quiere decir, como algunos quieren justificar, no se necesitan milagros. Mira, Juan el Bautista no hizo ni un milagro. ¿Y? Porque no estuvo como discípulo de Jesús. En ese tiempo lo mataron antes de... Una de las cosas que Juan el Bautista mandó a preguntarle a Jesús por medio de otras personas, le dijo, ¿eres tú el que habría de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Y qué fue lo que le contestó Jesús? Dile a Juan el Bautista que yo hago milagros hoy, mañana y cuando me dé la gana y hago... No, eso se lo dijo a Herodes también. Ok. Pero hay gente para que justifica. Lo que pasa fue que Juan el Bautista no fue llamado para eso y todavía Jesús no se había dado a conocer. El primero que habló de Jesús como Cordero fue Juan el Bautista. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de ahí en adelante fue que Jesús empezó en su ministerio. Y Jesús fue el que dio autoridad a los discípulos para que sanaran enfermos, para que echaran fuera demonios. Y ellos fueron obedientes y hicieron lo que Jesús les dijo. Estaban bajo la autoridad de Jesús. Pero Juan el Bautista no tuvo esa oportunidad. Él solamente cumplió con su llamado de anunciar la venida del Mesías. Búscase en Mateo capítulo 1 y verso 3. Juan el Bautista, lo único que predicaba Juan el Bautista era arrepentimiento de pecado. Mandaba a la gente a arrepentirse.
Él no echó fuera ningún demonio, Él no oró por ningún enfermo, porque todavía Jesús no había establecido eso. De hecho, tú no ves a los profetas echando fuera demonios, ni orando por los enfermos, los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, un profeta del Nuevo Testamento sí puede orar por los enfermos, puede echar fuera demonios, pero tiene que también predicar, incluso también enseñar, no con la unción profunda de un maestro, pero pueden hacerlo. Amén. Mateo 1:3, ¿estamos ahí? Sí. ¿Qué dije yo? Mateo 1:3. 1:3. ¿Y qué pasó? La genealogía de Esta es la genealogía de Jesucristo. ¿Ah? Búscate el 2:3 a ver cómo empieza. Ok, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando y diciendo... La culpa no es mía, es de la impresora. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Ahora, cuando Jesús empezó a predicar, le dijo a los discípulos: prediquen que ya el reino de Dios está entre vosotros. ¿Ok? Ok, pues este es el que habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino de quién, Señor, y enderezar sus sendas. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, no era un mensaje de sanidad ni milagro ni nada de esas cosas, solamente abriendo el camino para que Jesús comenzara su ministerio. Lucas 7:28. Hay gente que cita esta escritura y cita solamente la mitad. Hablando de Juan el Bautista, cuando Jesús se refirió a él que no había nacido hombre no, aquí lo dice otro. Ok, pero Jesús no terminó ahí. ¿Ah? Dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y la gente dice: ¿lo ves? Lo que dijo Jesús de Juan el Bautista, y sin embargo no hizo milagros. Para justificar de que no es importante. Porque ese que predica eso, si le da un cáncer, yo voy a ver si no es importante recibir sanidad. Ok. Dice que no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero no terminó ahí. ¿Qué más dice? Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista, que él. ¿Y de quién está hablando ahí? ¿De nosotros? Porque Juan el Bautista no tenía una nueva creación. No tenía el Espíritu Santo morando en él como mora en el creyente. Hay gente que no puede comprender eso. No. ¿Cómo tú vas a decir eso? Juan el Bautista era un hombre santo, era esto. Ok, eso no está en tela de juicio. Pudo haber sido santo, igual que otros fueron tremendamente apartados para Dios. Pero su naturaleza no había sido cambiada porque Jesús no había muerto y resucitado entre los muertos. ¿Ok? Por eso Jesús dijo: pero cualquiera en el reino de Dios es más grande que él. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios ya tú eres una nueva criatura. Tienes el Espíritu Santo permanente en usted. Eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras.
Eso es lo que la mayoría de la iglesia no puede comprender. Y andan tratando de traer las cosas del Antiguo Testamento y acomodarlas en el Nuevo. Y eso no funciona. Aquel es un viejo pacto y estamos en uno nuevo, establecido sobre mejores promesas. Si tú vas a vivir cosas del Antiguo Testamento, te vas a buscar un lío. Te vas a buscar un lío. Porque allí hay un montón de exigencias que nosotros no podemos llevarla. Y nadie puede entrar a la congregación si tiene los testículos magullados. Hay que poner a alguien ahí a verlo. Nadie entra. Hay un montón de cosas. Si tu hijo es desobediente, sáquelo afuera y apedréenlo hasta matarlo. ¿Se podrá hacer eso? Yo te puedo hacer una lista de un montón de cosas que se seguían en el Antiguo Testamento, que nosotros no tenemos que vivir eso. Pero como le dije el domingo pasado, hay gente que tienen un sancocho, mezclan una cosa con la otra y cuando tú vienes a ver, no sabes lo que estás hablando. Quieren vivir, quieren llorar como Jeremías. No, porque Jeremías lloraba. Ahí está un corito, ¿verdad? Sí. Como Jeremías lloraba, así quiero yo llorar y llorar. Es mexicano eso. Ahí fue que los mexicanos sacaron eso, llorar y llorar. Yo quiero llorar como Jeremías, pero ¿por qué? ¿Y qué era lo que hacía llorar a Jeremías? Era la condición de Israel. ¿Ah? Entonces, hasta ese, oye, fíjate ese corito. Como Jeremías llora. Qué cosa más grande. Pero lo que tenemos que comprender es que el trato que Dios tenía con el pueblo de Israel no es el mismo trato que tiene con la iglesia. Antes eran siervos, ahora somos hijos. Porque todos aquellos que les recibieron, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es tanto como judíos como griegos. No piense que porque sean judíos ya son hijos de Dios. No, hay muchos judíos que no creen en Dios también, ni creen en Jesús. Y son pecadores. Gente piensa, no, los judíos tienen la bendición de que van a ser salvos todos. No, ninguno. El que no acepte a Jesús, sea judío, sea griego, sea lo que sea, no va para ningún lado. Esa es la idea que algunas veces creemos, que por ser judío pues estamos... Y no es así. Hay judíos que no creen ni en la luz eléctrica. Israel, el pueblo del Antiguo Testamento, la diferencia que tienen de nosotros es que ellos eran espiritualmente muertos. ¿Y qué quiere decir muerto? Separados de Dios. Muerte espiritual es separación de Dios. Muerte física es separación del cuerpo. Cuando una persona muere, nosotros decimos que muere, no muere en sí. Solamente abandona el cuerpo. A eso le llamamos muerte. Pero esa persona sigue viva. Y esa persona va para donde escogió ir. O va para el cielo o va para el infierno. No se va a quedar dando vueltas por ahí como enseñan las religiones. O vas para arriba o vas para abajo. Una de las dos. Si no te has asegurado en Cristo, no tienes ninguna garantía de ir al cielo. Vas directamente a las pailas del infierno. Aunque tú me digas, yo no creo en el infierno, ya estás en él. Ok, el pueblo de Israel estaba muerto espiritualmente. Dios trabajó con ellos a base de pactos y contratos y alianzas, que es lo mismo. La palabra testamento es la palabra pacto, se traduce pacto. O mejor dicho, la palabra pacto se traduce testamento. Y testamento quiere decir la última voluntad del testador. ¿Ok? Lo que está escrito aquí, para nosotros, es la voluntad de Dios. Yo no tengo que ir a un profeta a buscar la voluntad de Dios, ya está escrita ahí. Y si necesito dirección para tomar una decisión en mi vida,
pues mejor la busco en consagración. Y si me queda alguna chispa de duda, pues Dios me la puede confirmar por otra persona. Y me lo puede confirmar por medio de una visión, por un sueño. Hasta usando a un niño sin darse cuenta te puede confirmar algo. Usted no ha estado hablando con una persona y de momento usted siente la impresión, Dios me está hablando por medio de esa persona. Me está leyendo la cartilla porque Dios puede usar a cualquiera. Hasta un niño te puede traer una palabra de parte de Dios. Y tú lo percibes en el espíritu de que no es normal lo que te están diciendo en esta conversación. Dios está en este asunto. Amén. Pero nunca se le ocurra a usted ir a un sitio a buscar palabra de Dios. Ni a ningún congreso de los profetas, ni ninguno de esos sitios. No hagas eso, porque puedes ser totalmente engañado. Y que te den una palabra que en realidad no venga de parte de Dios. Y déjame decirte algo, yo he visto personas que le están trayendo una palabra que a leguas, el que conoce un poquito de Biblia sabe que no es Dios el que está hablando. Y tú los ves que se arremillan, tiemblan y hasta caen al suelo. Y tú dices, wow, el poder de Dios le cae encima. No, pura emoción. Como el pastor ese que yo le dije, que se le murió la esposa y vino un profeta y le dijo que pusiera una silla en el altar porque ahí se iba a sentar su esposa. Y el tipo estaba... Y la congregación, aleluya, gloria a Dios. Tan sana no era el pastor como la iglesia que estaba diciéndole amén a eso. Tú no puedes traer a ningún muerto para acá. Si que se murió, se fue. Si fue para abajo, fue para abajo. Y si Dios fue para arriba. Pero no lo puedes traer para acá. Y no va a venir a sentarse. Sí, es espiritismo puro. Yo no sé si la persona esa corrigió, pero eso es para corregirlo rápido. Porque eso es un disparate. Eso es como quien dice consultar a los muertos, algo que está prohibido. Ok, Dios trabajaba con el pueblo de Israel por medio de pactos. Y en esos pactos no estaba incluido la iglesia. Ok, nosotros teníamos una promesa que le fue dada a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Ahí sí estamos incluidos. Pero en los pactos que Dios hizo con Israel, fue con Israel. Algunas veces hay promesas que la iglesia se las adjudica a ellos y no fueron dichas para la iglesia, fueron dichas para Israel. Hay mandamientos que fueron dichos totalmente para Israel, no para la iglesia. Y si tú no sabes discernir eso, vas a estar hablando disparate. Mira lo que la palabra dice, que Dios nos promete en su palabra esto, pero no fue a nosotros, fue a ellos. Hello. Hubieron profecías que fueron traídas por Jeremías, por Isaías, que solamente era para el pueblo de Israel. Las profecías que hablan de que ellos volverían a ser nación, eso fue para ellos, no fue para nosotros. Amén. Búscase en Efesios 2:12. Estoy dando toda esta vuelta para entonces después entrar en lo que es la obligación o el rol de un verdadero profeta. Y cuando tú estudias bien lo que es un verdadero profeta, te das cuenta de que muchos de los que dicen ser profetas hoy en día lo que son unos charlatanes. Y no son profetas nada. Una de las características de los verdaderos profetas era que no vendían su don. No usaban el don para fuente de ganancia. ¿Te acuerdas Samuel con Jesse? Que Jesse se fue guilladito allá a decirle, a pedirle chavos a... ¿Quién era? Naamán, ¿verdad?
Anamán. Y Samuel le dijo, vete y bañate 7 veces para que... Y él fue, se bañó y fue limpio de la lepra. Entonces quiso venirle a traerle presentes al profeta y el profeta... Eliseo. Y él no se lo aceptó. Entonces Jesse se fue escondidito a pedirle, no. El profeta quiere que le envíe algo. Y Dios se lo reveló al profeta. Y él se lo quería negar. Otra cosa que tú puedes ver ahí, que Jesse nunca heredó el ministerio ni el manto del profeta. Como hoy en día, te voy a dar mi manto, vete a bañar, arrópate con él, pero no te dé frío. Yo en Cristo estoy completo, no necesito manto de nadie. Eso no es para la iglesia, eso se dio una sola vez con Eliseo y el otro, pero no es para ahora. Eso está repartido, que si mi manto, que si el que tiene mi manto y se la echan como que son las gran cosas. Eso no es para nosotros. Ok, en Cristo nosotros tenemos al hacedor de poder, el Espíritu Santo. Ahí no hay más protección que esa, más grande. Tenemos la plenitud. En Él está la plenitud de la deidad y en Él estamos completos. Y somos partícipes de su plenitud. Ok. Efesios 2:12. Estamos hablando de que el pueblo en los pactos del pueblo de Israel, la iglesia no estaba incluida. Ya me pasé. Está bien, pero vamos a leer esto. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Está hablándole a la iglesia de Efesios. Ajeno a la ciudadanía de qué. En otras palabras, ustedes no eran israelitas, ustedes no eran ciudadanos de Israel. Ajeno a los pactos de la promesa, porque esos pactos fueron solamente para Israel. Sin esperanza y sin Dios en este mundo. Por eso es que no podemos interpretar el nuevo pacto basándonos en el viejo pacto, porque el nuevo es nuevo y tiene nuevas promesas. La palabra te lo dice bien claro. Y mucha gente quiere volver a tratar de vivir bajo el viejo pacto, bajo el Viejo Testamento, y tratarlo de traerlo al nuevo. Y quieren imitar las fiestas judías, los símbolos judíos, las costumbres, las modas, las vestimentas, las prohibiciones que habían en el Antiguo Testamento, que hay algunas que ya no están prohibidas para nosotros. Ellos no podían comer ningún animal que tuviese uñas de esas, como el cerdo, como la pezuña. Y ahora nosotros no comemos la pezuña y no comemos todo. Porque eso fue lo que le pasó a Pedro cuando estaba en el aposento. Pedro dijo, yo no puedo comer nada inmundo. Porque cuando vio la visión, que vio animales con pezuña. ¿Y qué fue lo que le dijo el Espíritu Santo? No llaméis inmundo lo que yo he limpiado. Porque para ellos también los gentiles eran inmundos. Ellos se creían que era la última Coca-Cola del desierto, porque ellos eran el pueblo de la promesa. Pero Dios lo estaba preparando para que no tuviese prejuicio en contra de los gentiles. Y con todo y eso, en Gálatas, Pablo los confrontó porque él quería judaizar a los gentiles. Entonces cuando venían de allá de Jerusalén, pues entonces se quería hacer muy judito. Y Pablo le dijo a este hipócrita. ¿Ah? Pues yo algunas veces veo personas diciéndole inmundo a otros hermanos porque no tienen la doctrina que ellos dicen que deben de tener de santidad. Santidad es una conducta, no es una apariencia. Porque los fariseos y toda esa gente tenían una apariencia de santidad y Jesús le dijo, ustedes están podridos por dentro, ustedes son sepulcros blanqueados.
pero por dentro están podridos. Porque Dios mira el corazón. Eso no quiere decir que una persona pueda vestir vulgarmente, porque eso ya es otro extremo. Amén. Corí. Entonces, yo maté ese sapo. Pero yo veo personas que por cualquier cosita le dicen inmundo. Especialmente las más que salen fastidiadas son las mujeres. Porque nada inmundo entrará en los cielos. Y la lengua tuya inmunda es la que debe de ungir, porque está juzgando a la gente y mandándolos a... Pues ninguna de las fiestas judías, ni las leyes judías, ni las tradiciones judías eran para nosotros. Por eso hoy en día se molesta a la gente, porque yo digo que hoy nosotros no tenemos que pedir primicias. Y en televisión me regañaron por decir eso, porque los dueños de la televisión pues, pedían primicia y piden primicia. Nosotros no estamos bajo el viejo pacto. Y además, si vamos a vivir una fiesta de las primicias, tenemos que hacerlo todo, porque la palabra dice que si tú quieres vivir la ley y fallas en algo, caes en condenación. Pero como las primicias dejan dinero, todo el primer día, toda la primera semana del año, hermanos, traigan la primicia. ¿Qué es la primicia? El primer cheque que usted cobre. Tráigalo entero a la iglesia para ser bendecido. El que va a ser bendecido es el pastor. Hello, porque está engañando a la gente. Y las primicias que ellos traían eran de los frutos. Para que hubiese alimento en la casa. Para los levitas que ellos no tenían, como que dice, no tenían sueldo. Tenían herencia. Pues entonces, la gente se molesta porque yo diga que eso no es para este tiempo, porque eso le quita el kiosco. Pero igual que si hablo mal de que tú no tienes que pastar para que Dios cumpla su palabra, eso también le quita el... Pero toda esa gente que abusan podrán prosperar y crecer y hacer... Algún día le van a tener que dar cuentas a Dios por el engaño, porque lo hacen incluso adrede. Porque cuando yo me convertí nadie hablaba de pacto. Nadie. No, tú te convertiste que eres más viejo que Matusalén, dígame, ¿verdad que no? ¿Verdad? Ya en el movimiento ¿cuál era el movimiento donde tú estabas? Asambleas cristianas. Tú cuando te convertiste, ¿hablaban de pacto? Ni de proceso, ni de esas cosas. Eso lo hizo famoso el canal Buscón de Enlace. Enchó un montón de grillos ahí dentro. Y ya todo el mundo pacta para que Dios te bendiga, pacta para que Dios pacta para que... ¿Tienes una petición? Pacta con Dios. O sellas la palabra que estoy hablando, como pasa al frente y tira una ofrenda en el altar. ¿Dónde rayos los apóstoles hacían eso? Pero ya voy a terminar porque ya se me acabó el tiempo y ya está bueno por los yapes que le he dado a 2 o 3 por ahí. Dios bendiga su palabra. Amén. Seguiremos informando. Esta enseñanza la voy a pasar para los jueves. El que quiera interesado, o que lo busque en YouTube, o que venga a la iglesia. ¿Tú sabes por qué no he quitado las transmisiones? Por amor a la gente que de otros países y eso la ven. Y no los quiero sacrificar por los vagos de esta iglesia. Pero un día esto vengo virado y apago todas las cámaras y que quiera oír, que venga, si no, que se quede bruto o ignorante. Sí, porque no es ser inteligente. Inteligente es buscar. Mira, Dios ve tu corazón, tu intención, si verdaderamente tú lo amas. Cuando tú amas a Dios, te sacrificas, como te sacrificas para otras cosas. ¿Ok?
Pero tenemos una iglesia que no quiere sacrificarse para Dios, pero para otras cosas se sacrifican. Y ven que la bendición no fluye y la culpa la tienen ellos. Y cuando muchas personas se van apartando de la iglesia, no se apartan de un cantazo, van poco a poco. Antes la gente venía a los servicios de oración, aunque ahora no los tenemos, después de la pandemia, venían los jueves y ahora no hay Dios que los saque de la casa. Y no es porque no puedan venir, es porque no les da la gana. Ahora, cuando el enemigo toma ventaja sobre ellos y le sale un dolorcito y van al doctor y dice, yo veo ahí una nube negra, y dice, ay, voy para la iglesia para que me espanten la nube. Amén. Bueno, me despido de todos los hermanos. El domingo seguiremos con otro tema. Este lo voy a dejar para los jueves. ¿Okay? El que quiera aprender, que venga los jueves. Be blessed and be happy. I'll see you later. El domingo. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco. Disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará. Bendiciones.